Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy en este video vamos a platicar un poco acerca de la gestión de riesgos y cómo debemos conocer esto para manejar mejor nuestro proyecto y evitar problemas en él. Yo me llamo César Carreón, así que comencemos. Muy bien. Primero que nada, hay que entender que los riesgos es una de las 6 restricciones para la dirección del proyecto, como lo son alcance, costo, tiempo, riesgos, calidad, interesados. Entonces, tenemos que considerar todo esto para monitorear y dirigir adecuadamente nuestro proyecto. Si no entendemos este apartado, vamos a ir para estar batallando posteriormente. De hecho, incluso el PMBOK del PMI tiene por ahí una sección exclusiva dedicada a la gestión de los riesgos. Es una de las áreas de conocimiento que nosotros tenemos que ver. Si tú te fijas, aquí está en el apartado número 11. Y en el apartado número 11 dice, primero tienes que planificar la gestión de los riesgos, luego tienes que identificar los riesgos, realizar análisis cualitativo, cuantitativo, planificar la respuesta hacia los mismos en la etapa de planificación. En la etapa de ejecución, implementas las respuestas hacia los mismos y en la etapa de monitoreo y control, monitoreas los riesgos. En versiones anteriores decía controlar los riesgos, pero en realidad no puedes controlar los riesgos, solo los puedes monitorear. Por eso aparece por ahí este cambio. Ahora, expliquemos un poco qué es cada uno de estos procesos para que no nos perdamos. En general, toda la dirección de proyectos bajo el enfoque del PMBOK, que se desprende del PMI, que es un compendio de mejores prácticas, y te recuerdo, es un marco de referencia, no es una norma, no se certifica una organización en dirección de proyectos, se certifican las personas como directores de proyectos y tienen que conocer estas restricciones. Esto incluye 10 áreas de conocimientos distintas y 49 procesos. Entonces, cuando hablamos de la gestión de riesgos, es todo un área de conocimiento y en todas las áreas de conocimiento se maneja igual. O sea, siempre tienes que planificar la gestión primero y luego tienes que gestionarla. O sea, es decir, la ejecución de los mismos y también monitorearla. Y eso aplica también para la gestión del cronograma, la gestión del alcance, la gestión de los costos, de los recursos, etcétera. En el caso de nosotros, ¿qué sería primero planificar la gestión de los riesgos? Bueno, si nos vamos para acá, para la planificación de la gestión de los riesgos, haz de cuenta que lo que estaríamos haciendo, primero sería buscar por ahí qué es lo que nos dice en cuanto a la planificación de la gestión de los riesgos. Son las reglas del juego de cómo vamos a manejar los riesgos en nuestro proyecto. De hecho, lo que buscamos como directores de proyectos siempre es evitar la incertidumbre. Mientras menos incertidumbre tengamos, mejor. Entonces, yo voy a tener partidas para riesgos conocidos y partidas para riesgos desconocidos en mi presupuesto. Y el proceso de planificar la gestión de los riesgos nos dice cómo los identificamos. Es decir, yo me voy a juntar cada semana para poder con los usuarios, con los interesados y con los miembros del equipo para hacer una revisión parte por parte de todos los elementos de la estructura de desglose de trabajo y a partir de ahí los riesgos se van a registrar en tal formato y después se va a generar un plan de acción y este plan de acción se va a ver cada tanto. Bueno, esa es la planificación de la gestión. Haz de cuenta que primero siempre es pon las reglas del juego. Primero es pon las reglas del juego y el proceso de planificar la gestión de los riesgos es precisamente eso. Entonces, aquí yo tendría que definir roles, responsables, la metodología, cómo se va a presupuestar. ¿Estas actividades deberían entrar en la estructura de desglose de trabajo? Por supuesto que sí. Las reservas de contingencia y las reservas de gestión de los riesgos identificados y no identificados deberían entrar al presupuesto, por supuesto que sí. Esto puede derivar a que los riesgos me detonen cambios y activar el proceso de control de cambios, por supuesto que sí. Haz de cuenta que estamos viendo un engranaje de todos los engranajes que componen un proyecto. Y la primera parte es, bueno, ¿cómo funciona ese engranaje? ¿Cuáles son las reglas del juego? Lo que yo no quiero que pase es que en un proyecto detecte riesgos de una manera y en otro proyecto detecte riesgos de otra manera. De hecho, la planificación de la gestión de los riesgos o la metodología
se puede desprender de nuestros amigos de la Oficina de Dirección de Proyectos. Es decir, la PMO nos puede decir cuál es el estándar para identificar los riesgos, cuáles son las reglas para que tú identifiques riesgos. Esa es la primera parte. Después viene la ejecución. En la ejecución yo me voy a ir directo a algo que yo le llamo matriz tornado. En este formato, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, de la descripción de la estructura de desglose del proyecto, esto sale de aquí directamente de la EDT, pongo los enunciados del riesgo, pongo la consecuencia y determino si es una amenaza o una oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre una amenaza y una oportunidad? Bueno, una amenaza es algo que puede impactar de manera negativa a mi proyecto y una oportunidad es algo que puede afectar de manera positiva a mi proyecto. Es decir, no todos los proyectos van a tener solamente amenazas. También se pueden cumplir oportunidades que yo tendría que buscar que se materialicen. De hecho, si te fijas, yo aquí también tengo una columna que dice cuantitativo. Si yo puedo determinar cuánto me costaría que pasara algún problema, yo lo puedo poner aquí. E incluso me va a detonar tener un plan de reacción. Ahora, esto es solamente una parte donde los estoy identificando. Me faltan las reglas de cómo califico esos riesgos para saber si hago o no hago algo. Esto lo hacemos a través de una escala de incertidumbre. Aquí es la matriz tornado. Si te fijas, en teoría, con los colores correctos, a alguien se le ocurrió que si invertimos esto parece un tornado. Así que no me preguntes por qué. Realmente necesitas mucha investigación, mucha imaginación para eso. Entonces, fíjate, del 1 al 5 están diciendo la probabilidad y nos dicen desde un 20, que es un 20% probable que suceda, hasta un 5, que es arriba del 80% probable que suceda. Esto es tanto para los impactos negativos, que son las amenazas, como los positivos, que son las oportunidades. Y también tenemos una escala de incertidumbre, que va, como puedes ver, del -5 hasta el +5. Y eso se multiplica para llegar a un 25 o un -25. Aquí, en el plan de gestión de riesgos, yo diría, ¿sabes qué? Yo voy a identificar una actividad y le voy a agregar un plan de acción para los riesgos que tengan -20, -20 o -25. Esos son los que voy a tomar un plan de acción. Incluso para las oportunidades que tengan 20 o 25 también. Haz de cuenta que lo que estamos haciendo es ejecutar las reglas del juego que yo puse en el plan de gestión de riesgos. Es decir, esto debería de tener unas reglas de cómo se usa. ¿Quién lo usa? ¿Cada cuándo se usa? ¿Qué se hace con el resultado de esto? Ese es el plan de gestión de riesgos. Aquí lo estamos ejecutando y estamos aprovechando para hacerlo cuantitativo de los riesgos. Ahora, planificar adecuadamente la gestión de riesgos nos va a ayudar a nosotros para poder entender mejor nuestro proyecto y sobre todo evitar corrupción en el alcance, evitar sobrecostos y evitar atrasos. Es muy importante que tú como director de proyectos aprendas a identificar riesgos de una manera práctica, sencilla y con herramientas que más allá de que te llenen de papeles, sean una forma analítica, sean una metodología para poder entender mejor la dirección de proyectos. Pues te agradezco mucho que hayas visto este video. Yo me llamo César Carreón y si quieres que hablemos de alguna otra de las áreas de conocimientos en la administración de proyectos, puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios. Gracias por tu retroalimentación, por tus comentarios y pues bueno, hasta la próxima. No olvides ver también ahí nuestra certificación de administración de proyectos. Espero que nos acompañes y que tengas una excelente tarde. Nos vemos.